Hey, muy buenas a todos amigos y amigas, soy el Doctor Cerebro, también conocido como Alonso Rivera, y les doy la bienvenida a este nuevo podcast que se llama Máscaras y Capas en el Cine. ¿Qué es Máscaras y Capas en el Cine? Pues es un nuevo proyecto que quiero empezar hablando un poquito del cine de superhéroes. Y ya no solamente hablando del cine de superhéroes, me gustaría hablar de otras cosas como otras cosas ñoñas de superhéroes, como pues a lo mejor series, cómics, figuras, el coleccionismo, porque yo mismo soy un ñoño, soy parte de toda esta gran comunidad de superhéroes que hay. Y algo que quiero hablar ahorita, al menos en los primeros episodios, es un poquito hablando del cine de superhéroes. Creo, y hoy por hoy, que a pesar de que creo que entramos en una sobreproducción de películas de superhéroes, siento que todavía hay buenas películas de superhéroes. Es algo que hablaremos más al rato, más adentrados ya en el tema. Pero o a lo mejor no en el tema, pero a lo mejor en el segundo episodio o en el tercer episodio, que quiero hablar sobre que todavía yo considero que hay muy buenas películas de superhéroes. Ya no solamente películas de superhéroes para gente ñoña. Creo que hay buenas películas de superhéroes para gente en general que podría pasarla bien, tanto viendo una película entretenida, ya no solamente una película que esté bien hecha con miles de tramas y un gran guión y la chingada, sino que creo que hoy por hoy hay mucha gente que puede disfrutar de una película de superhéroes simplemente por lo entretenida que es. Porque por lo entretenida que es y ya no necesita nada más que, pues está entretenida, ya no necesitas más. Creo que el cine de superhéroes sí puede caer en ciertos puntos donde puede ser un cine complejo, un cine un poquito más maduro incluso. Pero también creo que el cine de superhéroes también creo que se ha convertido, o creo que muchas veces está hecho para divertirnos, ¿no? A nosotros los ñoños, obviamente en mucho ñoño no sabemos mucho de cine. Lo sabemos, pero lo básico, ¿no? O sea, de sabemos que cuando hay una buena película o no, creo que sabemos cosas muy básicas. Pero pues a eso me refiero, o sea, como a nosotros ser personas que no sabemos mucho de cine, pues nosotros estamos contentos con que una película esté entretenida y veamos una buena historia plasmada de los cómics a la pantalla grande. Y creo que al menos eso es lo que yo espero hoy por hoy, hablo por mí. Es algo que yo espero hoy por hoy al ver una película de superhéroes. Ya no a estas alturas del partido, ya no espero que me que me llenen intelectualmente o me hagan pensar. Simplemente quiero ver una película entretenida de mis personajes favoritos. Ya, no quiero más, ya no necesito nada más. Pero, volviendo al tema de las superproducciones, creo que hoy por hoy estamos en una época en la que el cine de superhéroes, si en algún punto fue novedad, como lo fue al principio de los 2000, al menos hablando del siglo XXI en adelante, porque pues, películas de superhéroes tenemos desde los 80s y 90s. Entonces, pero a partir del 2000 cuando se veía que era una novedad estas películas de superhéroes y en 2007-2008 que Marvel empieza su universo, eh, se convirtió como en una novedad por lo impresionante o por lo cautivadores que fue en su momento esta forma de presentar superhéroes, ¿no? Los ñoños me van a entender. Gente, ahorita les explico. Hay algo llamado la fórmula Marvel. Es algo que se explica desde cómics hasta hoy por hoy en películas. ¿A qué me refiero con la fórmula Marvel? Marvel presentaba a sus personajes con una misma fórmula. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Iron Man era un ser engreído que en algún momento por casualidades de la vida, tuvo que verse envuelto en un acontecimiento que lo hizo ser más pensativo y ser más consciente de sus actos. Thor, en su película, pasa exactamente lo mismo. Thor es un ser engreído que se cree más fuerte y más importante que los demás, pero por acontecimientos de la vida y de dioses, Thor es llevado a una circunstancia en la que vuelve a ser humilde y vuelve a pensar que no es tan importante él, sino que es más importante las demás personas, etcétera, etcétera, etcétera. Es alguna fórmula que se repitió durante mucho tiempo, y me refiero a Marvel porque al menos en DC Comics no tenemos un universo cinematográfico tal cual. A lo mejor en su momento sí se hubo, pero ustedes ya saben cómo acabó ese tema. Pero esto es una pequeña introducción para hablar del tema del que yo les quiero platicar el día de hoy. ¿Cuál es ese tema? ¿Por qué la gente se empieza a cansar del cine de superhéroes? Y a la gente me refiero tanto público en general como el ñoño.
porque creo que hoy por hoy hay mucho ñoño, incluido yo, que ya no vemos tantas películas de superhéroes como a lo mejor en 2018, en 2017, en 2015, que fueron creo que los años dorados del cine de superhéroes, porque presentaban cosas diferentes, diferentes y cosas muy buenas, ¿no? En 2000, vuelvo a repetir, en 2017, 2018 pues tuvimos Logan, Infinity War. Entre esos años tuvimos grandes películas de superhéroes, en las cuales que hoy por hoy son aclamadas por todo el mundo, tanto crítica como ñoños y público en general. O sea, son películas que llegaron a ser muchísimo más y trascendieron más, ya no solamente para los ñoños, sino para la crítica y para el público en general. Y son películas que hoy por hoy hoy por hoy la gente les gusta. Pero, a partir creo que de pandemia, o creo, sí, de pandemia en adelante, hoy por hoy 2024, creo que el cine de superhéroes ha entrado en una especie de sobreproducción. ¿A qué me refiero con esto? Y les voy a explicar, porque aquí tengo mis notas. ¿A qué me refiero con la sobreproducción? ¿A qué me refiero con esto? Es que hoy por hoy, como dije hace unos momentos, el cine de superhéroes se convirtió en algo que era novedad. Y después, a partir de 2012 en adelante, hoy por hoy ya casi ya 10 años, 12 años de creación de superhéroes, hemos visto cómo los superhéroes, eh, todo el mundo quiere imitar la misma fórmula, ¿no? Todo el mundo quiere imitar la misma fórmula, todo el mundo quiere hacer algo igual, ¿no? En su momento pasó con DC Comics, como dije, y DC Comics quiso hacer un universo propio y pues como con muchos tropezones y muchos jalones medianamente se pudo, pero por cuestiones creativas, etcétera, etcétera, no se pudo. Ya mucho ñoño sabe que no se pudo hacer porque hubo muchas diferencias creativas entre estudio y director. Pero bueno, ya como dije, ustedes ya saben cómo acabó esa historia. No se acabó cumpliendo y DC como que no, hoy por hoy no ha podido brillar en el cine. Otra cosa es que, como dije, ya no solamente hablamos de una sobreproducción de las editoriales más conocidas como pueden ser Marvel o DC Comics, sino que también hay una sobreproducción de otros productos y de otras editoriales. Por ejemplo, algo que he hablado y a lo que me refiero con sobreproducción es que estas editoriales, al menos ahorita hablando de Marvel y DC, ahorita retomamos a las demás editoriales, es que empezaron a crear productos demasiado rápido. Demasiado rápido, demasiado rápido. En 2022, si mal no recuerdo, en 2022 tuvimos como 9 proyectos de Marvel, solamente de Marvel. Y ya no me refiero a solamente películas, sino me refiero a películas y series. O sea, fueron como 4 series en el año y 3 películas. O sea, son 6, al menos 6 productos audiovisuales que vemos en un mismo año. Cuando en 2014 veíamos de a 3 y eran solamente películas, 3 películas. Pero pues ya se volvió en un tema de sobreproducción de película tras película tras película tras película. Y digo Marvel porque y retomo lo de Marvel, o sea, solamente fueron 6 productos mínimo, estoy diciendo mínimo, en 2022. Ni no estamos contando las demás producciones del 2022, que si las metemos, fue como crea una lista de fácil 10, 12 productos solamente de superhéroes en un mismo año, que creo es algo sumamente es una cantidad demasiado grande. Porque como digo, a comparación de otros años, pues es muchísimo más grande la oferta de una sola editorial, de una sola productora. Y si le metemos las otras productoras de cine de superhéroes, pues se convierte en una sobreoferta en el que el público ya no sabe qué escoger. O sea, son tantos productos a la vez de superhéroes que ya no saben cuál meterse y en cuál estarse metido. Creo que es algo importante esa parte. Es algo importante porque la gente ya no sabe qué escoger entre tanto producto de superhéroes. Ya no sabe y eso es algo preocupante porque yo incluso como consumidor, pues ya también yo digo, chale, se vienen 3 películas de superhéroes, ¿no? Y todavía aparte como es un universo cinematográfico, pues tienes que echarte otras cosas para entenderlo. Entonces, creo que eso no ayuda mucho al espectador promedio, ¿no? A lo mejor al ñoño sí, porque uno es ñoño y se las va a chutar. Pero al espectador común y corriente, pues creo que no. Otro es
y relacionado un poquito con esto de la sobreproducción, es la sobreoferta. ¿A qué me refiero con la sobreoferta? Esto es muy... Y ahora sí retomamos a las demás editoriales. Hablemos un poquito ya no solamente de películas de superhéroes, sino de otros medios audiovisuales. Como pueden ser series, como pueden ser series de televisión, o a lo mejor cómics. Ya pongámoslo en series de televisión, volviéndolo como al audiovisual. Ya no solamente es Marvel creando películas. Ahora es Prime, o Amazon Prime, creando una serie de superhéroes llamada The Boys. Ahora ya no solamente es Amazon creando una serie de superhéroes. Ahora es Netflix creando otra serie de superhéroes y otras películas de superhéroes. Ya no solamente es Amazon y... Ya no solamente es Amazon, ya no solamente es Netflix, ahora es HBO Max, o Max, como hoy por hoy se le conoce. Ya es Max creando otra serie de superhéroes. Otra es DC Comics creando otra serie de superhéroes igual para Max, ¿no? Entonces se convierte en una sobreoferta ya no solamente de una, como dije, de un solo estudio, de una sola productora. Se convierte en una sobreoferta de miles, bueno, no de miles, pero de otras productoras ofreciéndote productos. Y no solamente un producto, son de a dos, son de a tres, etcétera, etcétera. Netflix tiene como dos películas, dos series de superhéroes propias de ellos. O sea, que adaptaron un cómic, tengo entendido, creo que es ¡ay! Heroes. Ahorita busco el nombre. Pero Netflix tiene eh, sus propias películas, que tuvieron como una, dos y después las cancelaron. Entonces se convierte en una sobreoferta de que ya no solamente es una sola ya no es bajo una misma línea editorial o de una misma editorial como dije puede ser Marvel, ya no solamente es DC Comics, ahora se le suma que es Image Entertainment, etcétera, etcétera. También en Amazon tenemos Invencible, que es una serie, sí, pero sigue siendo un producto de superhéroes que se le ofrece al mundo. Entonces hay tanta gente que está viendo tanto aparecer a los superhéroes, que creo que convirtieron algo que en su momento era una novedad, como el ser superheroico, de eh, pues yo voy a ser el superhéroe mostrándolo como un dios, como un ser extraordinario. Lo convirtieron en algo ordinario por la cantidad absurda que hay de ofertas de superhéroes de las diferentes productoras que hay. Y creo que eso es algo a tomar en cuenta muy importante, porque el cine de superhéroes, como digo, pues empieza a, a, a ser monótono, empieza a ser eh, lo mismo siempre, ¿no? Es vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a lo mismo casi. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Igual con la sobreproducción, la sobreoferta, perdón. La sobreoferta es, por ejemplo, Invencible. Vemos Invencible y ¿qué es lo primero que vemos? Pues todo el mundo vemos que Invencible es un mundo de superhéroes muy parecido a lo que hoy por hoy podrían hacer tienen otras productoras con sus propios universos de superhéroes. Entonces la gente empieza a familiarizar ciertas cosas que ya vieron previamente, sin importar que sea algo completamente diferente. Son cosas parecidas. Pues son cosas parecidas, pero no son iguales. Entonces, la gente empieza a ver estas coincidencias, estas cosas que son parecidas. Y los quiere desechar porque ya no quiere ver eso. Porque es lo mismo que está viendo en otro lado. O que piensa que es lo mismo que está viendo en otro lado. Claro que no es lo mismo. No son los mismos personajes. Hay características parecidas, pero no son lo mismo. Pero como la gente lo asocia demasiado rápido, entonces la gente lo quiere desechar porque pues ya no quiere ver algo parecido, quiere ver algo nuevo a lo que estamos viendo. Creo que es algo que hace The Voice, o al menos la serie The Voice, hace muy bien. Que es algo parecido si hay coincidencias con otras otras editoriales u otros universos cinematográficos. Pero The Voice creo que lo hace muy bien y aterrizándolo en un lugar muy terrenal, en un lugar muy, muy realista. Creo que esa es la palabra. Lo pongo entre comillas. Pero The Voice habla un poquito sobre eso, sobre cómo los superhéroes si fueran en la vida real, pues no serían tan bondadosos, serían medio ojetes. Pero creo que eso ayuda a que el cine de superhéroes tenga todavía como, al menos no, el cine de superhéroes y los superhéroes en medios audiovisuales tenga como un salvavidas que los mantenga a flote.
Es algo diferente, parecido, pero no igual. Entonces creo que eso ayuda bastante. Otra cosa, que pasando a la siguiente cosa, sobre hablando de lo mundano y de lo que en algún momento el cine de superhéroes fue tan novedoso y tan extraordinario, y que hoy por hoy pues ya se convierte en algo que puedes ver en cada maldita esquina, es la repetición de una fórmula. Es algo que hablábamos al principio. ¿A qué me refiero con esto? Al principio dije sobre que Marvel, hablando un poquito de Marvel, no hablo de otras productoras, pero hablando de Marvel, que creo que, y hablo de Marvel porque creo que es ahorita el referente más inmediato que tenemos todos, por las grandes películas que han hecho y porque pues, hay demasiadas películas. Entonces creo que es algo que todo el mundo tenemos ahorita de referencia rápida, al menos hablando de cine de superhéroes. Como dije al principio, Marvel empezó a crear una fórmula que era que se aplicaba, que intentó aplicar en todos sus superhéroes al principio. Como dije, Tony Stark es presentado como un ser engreído que por cuestiones de la vida le pasa algo que lo hace ser humilde y así. Después Thor y después Capitán América, ¿no? Y después Hulk y así, y así, y así, y así. Creo que es algo que se empezó a repetir tanto y muchas personas vieron que funcionó tan bien que lo quisieron aplicar a otros personajes y a otras situaciones, etcétera, y así, así, así. Y como Marvel tuvo éxito, pues DC quiere hacer lo mismo, pero no funciona, ¿no? Y luego alguien quiere hacer lo mismo y no funciona, o al menos sí funciona y sí funciona, pero con diferentes grados de éxito, con diferentes grados de éxito. Entonces, esta fórmula que en algún momento parecía novedad, se empieza a desgastar de tanto estarla usando, se desgastó completamente que ya no funciona. Hoy por hoy ya no funciona ese tipo de fórmulas, ese tipo de creación de personajes ya no funciona porque pues no son los mismos personajes ya. A lo mejor pudieron servir los primeros 5 años, 5 años, pero repetirla ya más de 5 años, incluso para la gente que es ñoña y que estamos consumiendo ese producto desde el principio, ya no tiene chiste. Ya no tiene chiste. Ya no tiene chiste, ya me gustó en algún momento, pero ya no quiero lo mismo. Quiero algo nuevo. Quiero ver qué más hay ahí. Porque yo, como ñoño, o como yo, como gente aficionada al cómic, a los cómics, pues yo ya sé que pues aquí hay, ¿no? Aquí hay historias. En estos papeles, en estas historias, en estos cómics, hay demasiadas historias que contar. Y repetir la misma fórmula durante mucho tiempo, pues ya no quiero ver eso. Quiero ver otras cosas porque sé que hay mucha materia prima, hay mucho de dónde talarle. Y sí, puede ser a lo mejor complicado llevarlo a un medio tan grande como es, a un medio tan complicado, tan complejo como puede ser una película. Pero se ha visto que sí se puede hacer, tanto en series como en películas. Hemos visto que se puede hacer. Es esta repetición de la fórmula que creo, bueno, más bien no creo, estoy bastante seguro que las películas se han hecho cíclicas, se han hecho iguales, es el mismo molde empaquetado de diferentes formas, es el mismo molde, es el mismo contenido empaquetado de diferentes formas, ¿no? No es la misma película, ¿no? Y claro que es la misma película, ¿no? Y estamos cansados, al menos yo como ñoño estoy cansado de eso. Y creo que la gente también, pues a lo mejor el público en general también se empieza a cansar de eso, porque pues se sabe que pues no es, que es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces creo que eso no ayuda para nada, para nada. Siguiente punto, y ahorita ya para terminar los puntos que yo creo que son los más importantes de por qué la gente se empieza a cansar. Y es la creación de un público más exigente. ¿A qué me refiero con esto? ¿O qué trato de decir con esto? Los cines de superhéroes ya no existe, no es algo que lleva existiendo del 2000 para acá. Es algo que lleva existiendo ya casi 40 años. Casi 80. No es cierto, casi 40 años. Casi 40 años. Es algo que el cine de superhéroes lleva existiendo fácil 40 años. Y hay gente que empezó a ver estas películas desde que era un niño. Desde que era un niño. Y ya no puedes entender. Y empezaron a crecer con diferentes películas, sí. Pero empezaron a crecer viendo estas películas. Entonces,
este niño, que a lo mejor de 5 años, que empezó a ver una película, no sé, Superman del 78, que tenía 5 años, ya no le puedes presentar la misma película 20 años después porque ya no es la misma persona. A lo mejor le puede seguir gustando, pero esa película. Pero, pero ver lo mismo siempre ya no es atractivo. Ya no es atractivo. Ya no es atractivo para el público. Vuelvo a Marvel. Y digo Marvel porque creo, vuelvo a repetir, es el referente más claro que todos tenemos. Marvel empieza su universo en 2007. 2008. Empieza en 2008. El niño de 8 años que vio Iron Man por primera vez en 2008 sigue viendo las demás películas. 10 años después, ya no es el mismo niño de 8 años. Ya pasaron 10 años, ya tiene 18, ya es casi un adulto, el cual ya sabe qué le gusta, ya sabe identificar las historias. Entonces, a través de estos 10 años, presentaron cosas nuevas, cosas diferentes que le atraparon la atención y que lo siguieron manteniendo ahí hasta 10 años después. Pero ¿qué pasa después de esos 10 años? Ya no puedes presentarle lo mismo. Ya no puedes presentarle lo mismo que le presentaste en algún momento. Porque ya no es la misma persona. Porque consumió todos tus productos. Y al consumir todos tus productos, ese público o esa persona se vuelve más exigente en, en lo que ofreces. Como vuelvo a repetir y como dije en la sobreproducción y en la sobreoferta. Enséñame qué más tienes. Quiero saber qué más hay. Ya no quiero ver lo mismo que me enseñaste hace tantos años. Quiero ver ya no quiero ver lo mismo en otros lados. Quiero ver que me enseñes qué más hay aquí. ¿Qué más hay? ¿Qué más tienes? Porque vuelvo a repetir, el ñoño de cepa. El ñoño de cepa le ha leído cómics. Y como digo, estos personajes que a lo mejor se dijeron atraídos por las películas a los superhéroes, leyeron cómics y empezaron a ver que había mucha madera de donde cortar. Y ellos saben que en estas cosas, en los cómics, hay muchas cosas, hay muchas historias en las cuales se pueden aplicar estas producciones y puede haber muchas historias de donde hacerse. Pero que sigas haciendo lo mismo, ya no quiero eso. Enséñame qué más hay. Creo que el público se ha vuelto más exigente o se volvió más exigente con el paso de los años. Y la repetición de fórmulas, la repetición de fórmulas, la sobreoferta, la sobreproducción y, la repetición de las fórmulas es algo que descompuso completamente al género de superhéroes. Porque les importó más crear productos, comida rápida de productos, por ponerlo a alguna comparación, a una metáfora medio burda. Empezaron a crear demasiados productos y empezaron a crear tan rápido, de manera tan rápida, que salieron productos sin chiste, sin relevancia, sin trascendencia, ¿no? Los personajes que en algún momento fueron muy atractivos por lo complejo que eran, por lo interesantes que eran, se ven y los comparas con los personajes que hoy tienes, como que son sumamente simples, que no tienen chiste, que son modificados a lo tonto. Y como digo, los comparas con los que teníamos al principio, y estos nuevos héroes o estos nuevos productos se ven completamente opacados por lo complejo y por lo diferentes que eran estos que nos presentaron al principio. Entonces el público se vuelve más exigente, las fórmulas se desgastan, la sobreproducción se vuelve absurda, ya no tiene sentido, y la sobreoferta es demasiada. Entonces hace que el público, y hablo sobre el público en general, y yo como consumidor de estas películas de superhéroes, todo esto hace que nosotros como público nos empecemos a alejar de, de estos productos, porque estamos viendo lo mismo, y estamos viendo lo mismo, y estamos viendo lo mismo, y una y otra vez. Y ya no queremos eso. Quiero algo nuevo. Y hemos visto que no es un tema de que el mundo se empiece a cansar o que la gente realmente se empiece a cansar del superhéroe. Está cansado de ver lo mismo. Está cansado de que se presente lo mismo siempre, ¿no? Nueva película de superhéroes. Ah, pues hay explosiones, hay acción, ¿no? Hay
dos personajes, uno, dos personajes rescatables en cada película, ¿no? Ya no quiero eso. Y hemos visto que el cine de superhéroes sí puede seguir existiendo siempre y cuando haya algo que de verdad hay que contar. Cuando hay algo que realmente queremos contar. Ah, por ejemplo, Batman. Batman, hoy por hoy, 2024, lleva tan solo en el año 2000, lleva tres versiones en cines. Tres. La de Christian Bale, Ben Affleck, la de Robert Pattinson. La de Christian Bale fue muy novedosa en su momento porque revolucionó a Batman después de unos años en los 90 en el que empezó a como a payasear mucho, ¿no? Entonces a todo el mundo, hoy por hoy todo el mundo quiere mucho a las películas de Batman con Christian Bale. Las queremos mucho por lo buenas que son, porque transportaron muy bien el lenguaje del cómic de Batman a una película que bastante terrenal como las que hizo, como las de Nolan, las de la trilogía del Caballero de la Noche. Después tenemos a Ben Affleck con un universo de DC Comics que a pesar de que no tuvo una sola película, a mucha gente nos acabó gustando por lo parecido que era también al cómic. Ya no era un modo terrenal, un modo realista de traer a Batman, sino como que era el Batman del cómic que estaba fuertísimo, estaba mamadísimo, que podía pelear con 15 güeyes a la vez. O sea, era un Batman muy del cómic, muy ficticio, por ponerlo de alguna manera. Y después tenemos la tercera interpretación de Batman en el 2000, que fue la de Robert Pattinson. Cuando todo el mundo pensaba que ya Batman, había suficientes Batmans en general en la historia del cine, y pensaron otro Batman, eh, la gente se pensó, y mucha gente, me incluyo yo, pensábamos que ya no teníamos mucho que contar de Batman. Pero llegó Batman en 2022, si mal no recuerdo, 2022, 2021. Y llega esta película de Batman con una historia y una forma de contar la historia de Batman que se siente completamente diferente a las otras dos versiones que habíamos tenido en los años 2000. Y eso es algo impresionante. Ver que una película puede ser tan madura, que puede explicar la forma, el mito de Batman de una manera completamente diferente a la que habíamos visto. Eso es algo muy impresionante. Y ahí nos damos cuenta que realmente la gente quiere ver esas películas porque es algo diferente. Es Batman, sí, claro. Eso va a traer gente ya, de cajón, eso va a traer gente. Pero lo que hace que esta película sea tan exitosa es por la forma en la que la película es buena. La película es buena. Es una película buena, es una gran película. Y es una gran película y es muchísimo mejor a muchos otros productos que salieron ese año, tanto de Marvel y otras editoriales. Entonces es impresionante ver esa parte, ¿no? O sea, la gente no está cansada del cine de superhéroes. La gente está cansada de ver lo mismo siempre. Y eso no solamente aplica para el cine de superhéroes, explica para todo en general. La gente no va a creer siempre lo mismo. La gente quiere algo nuevo. Y eso es algo que el cine de superhéroes debe entender. Ya no presentar tantos productos estúpidos, sin sentido, sin corazón, planos, y que nada más están ahí para llenar una plataforma, Disney Plus, sino que necesitan algo nuevo que contar. Tener algo, ya no solamente algo nuevo, algo que contar de a de veras. Ya no algo nuevo, dame algo que contar de a de veras, que me interese. Y ya. Perdón, me proyecté. Pero bueno, creo que esos son los 4 puntos que yo considero más importantes eh, en cuestión de películas de superhéroes. Que el por qué la gente se empieza a cansar. También un factor importante que podríamos hablar es la cuestión del dinero. Creo que una película de superhéroes hoy por hoy ya es muy cara de hacer. O sea, lo que en algún momento creo que sonaba, en algún punto era medianamente barato, creo que se acabó convirtiendo. Esto, aquí tengo una listita por si... A ver si ahí está. Estos
estos datos son costos de producciones de las películas de solamente de Marvel a fecha de noviembre del 2023, el año pasado. Son películas, los costos de sus películas. La película más costosa de Marvel hasta la fecha ha sido pues, Endgame, con 400 millones de dólares. Esa es la película más cara que tiene Marvel hoy por hoy, hasta noviembre del 2023. Y pues parece que se ha mantenido así. Ya veremos en siguientes películas. Después es Vengadores, o Vengadores, la era de Ultron, la segunda película de Vengadores, con 365 millones. Estos solamente son costos de producción, no son taquillas a nivel mundial, no es la taquilla. Estos son solamente niveles de producción. Después, Infinity War, la segunda, la tercera y la cuarta película de Avengers están en los primeros, en el top 3. Infinity War está con 300 millones de dólares. Costó más la segunda. La siguiente es The Marvels, la segunda película de Capitán Marvel, con 274 millones de dólares. Vuelvo a repetir, estos son costos de producción. No son taquillas, no son las taquillas ya finales. Son puros costos de producción. Y es algo impresionante que una película de superhéroes cueste tanto. ¿Cómo? Y es algo que quiero tomar ahí un punto. Y es algo que yo también considero que por qué hay tanto producto basura hoy por hoy en películas de superhéroes. Las películas de superhéroes en algún momento, como dije, eran una novedad. Y cuando la gente y los grandes estudios empezaron a ver que de estas películas se podía ganar miles de millones de dólares, el conocido billón de dólares, se empezó a convertir en un negocio. Yo considero que, ¿sabes que me los imagino perfecto a estos grandes productores pensando en crear solamente una película de superhéroes porque sí y ganar dinero? Porque de Marvels, y pongo el punto de Marvels porque fue la que hablamos ahorita y la que mencioné de la tabla, es una película que costó 274 millones de dólares. Tengo entendido que con problemas recaudó lo mismo. Con problemas recaudó lo mismo. O sea, creo que solo consiguió los 274 millones, tantito más y ya. O sea, se quedó tablas. Y hoy por hoy se considera uno de los fracasos más grandes que tiene Marvel Studios. Hoy por hoy en su universo cinematográfico. Ya no hablamos de otras cosas como por ejemplo Thor Love and Thunder, Eternals, Madame Web, que no es precisamente el universo cinematográfico de Marvel, pero es al menos basado en una propiedad intelectual de Marvel. Entonces, ya no hablamos de esos, que son películas que costaron más, costaron menos, pero que recaudaron muchísimo menos. Al menos de Marvel se quedó tablas, hasta donde tengo entendido se quedó tablas. Consiguió, recaudó lo que lo que se le invirtió. Y eso es algo que hoy por hoy está pasando mucho. La gente, pues, uno a lo mejor puede ser la pandemia que no favoreció mucho a las películas en general. A partir de pandemia para 2022 no ayudó bastante. Y hay muchas películas, muchos fracasos de Marvel y de otras películas de superhéroes que quedaron mal por la pandemia. Y ahí hay una justificación. Pero ya a partir de 2022 en adelante, ya los cines están completamente abiertos. Ya no hay restricciones. Pero que siga habiendo esta pérdida de dinero, eso es algo del cual se habla bastante. Y es porque, vuelvo a repetir, la gente ya no le está trayendo estas cosas. Porque son productos vacíos, son productos planos, que no tienen corazón. Se convirtió en una cosa de más cantidad que calidad. Y es algo que hoy por hoy creo que Marvel y otras producciones se han puesto a pensar. Ya no tantas películas en un mismo año. Queremos más calidad, mejores productos que mayores ganancias. Y creo que eso es algo importante que deben de tomar en cuenta. Y como dije, muchos estudios a partir de estos grandes fracasos se han puesto a pensar. Pero bueno, amigos, ya para ir terminando y para ir cerrando el episodio de hoy, que como vuelvo a repetir, es por qué la gente se empieza a cansar del cine de superhéroes. Quiero acabar con mi top 3, al menos personal,
tranquilos. Mi top 3 de malas películas de superhéroes. No que considere malas, sino que realmente sí considero malas. No porque mi gusto sea de, ay, pues a mí no me gustó tal personaje, porque aquí podría estar Shazam, que es una película de superhéroes que a mí particularmente no me gusta. Pero no porque sea una mala película, sino porque a mí no me gusta el personaje. Sino que aquí sí pongo las películas de superhéroes que sí considero malas. Malas, malas, malas. Sin ningún orden específico, vamos a empezar. Madame Web. Madame Web. Yo sí considero, yo hoy por hoy es una película que no he visto. Cabe aclarar. Es una película que no he visto. Pero de tanto meme, tanto mame, tanto odio, tantas noticias que salieron de que fue un fracaso, que ya me acabé, ya sé de qué trata la película. Y la verdad es impresionante la cantidad absurda de cosas sin sentido que hay en esta película. Aquí sí explico que es una película que no tiene sentido, no tiene dirección en general, o sea, ni siquiera ya no solamente porque hay un güey atrás de una cámara, sino de que no tiene dirección para nada. Hay un montón de referencias estúpidas, un montón de cosas sin sentido. Los diálogos están súper no tienen sentido, son referencia tras referencia porque creen que por decir una frase ya es un diálogo. Y no, es una película tan estúpida que hoy por hoy ya pues es la peor eh, película o de las peores películas por las malas, pues, así de mala es. Pero es de las peores películas que la crítica la destrozó completamente. Eh, es horrible, es una película horrible, 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 horrible. Número 2, Venom. Del 2018. La primera película de Venom con Tom Hardy fue una película que a mí me hizo mucha ilusión. En su momento, en 2018, a mí me hizo mucha ilusión ver Venom. Es una película que considero que tenía mucho potencial. ¿Por qué tenía potencial Venom? Pues porque Venom creo que es un personaje bastante complejo que puede volar por sí solo. Pero en la película, pues es otro tema. Pasa lo mismo que con Madame Web. O más bien, me pasa lo mismo con Venom que con Madame Web. Es una película que está... No tiene dirección. No tiene... Se siente como un montón de ideas aventadas a una pared. Y la que se quedara, y las que se quedaran, esas se iban a usar para la película. Y si no, a la chingada. Y entonces siente una película que tiene muchas ideas por acá, otras allá, entonces allá, y la chingada. Entonces siento que creo que es una película que no tiene nada de sentido. Tom Hardy es un gran actor. Y la verdad es que aquí es un personaje bobo, es un personaje estúpido. La actuación, ni siquiera creo que Tom Hardy actúe bien en esta película. Se siente súper extraño, ¿no? Se siente el Tom Hardy de otras películas y de otros lados donde lo hemos visto actuar de súper fregón. Y en esta película de Venom se siente estúpida. El simbionte hablando ahí con su voz de Alfred se siente estúpida. Vuelvo a repetir, o sea, personaje sin sentido. Quieres Eddie Brock, pero porque lo que representa Eddie Brock en los cómics, de ahí en fuera no hay nada, o sea, no hay nada, sí, ya a la fregada. Y es horrible, o sea, no, es horrible, ¡ah! Estoy despeinando. Y por último, quiero hablar de Gatúbela. Por si alguien no sabía. Hay una película, por ahí del 2004, déjenme checo, porque al rato les publicaré algo en el blog para que vean una infografía que hice, no de mi top, sino de las peores películas de superhéroes por odiadas por la crítica, no por mí, por crítica y por audiencia. Así que déjenme les enseño el... Ahí está. Ahí está. Gatúbela del 2004. Vuelvo a repetir. Sí. Para gente que no sepa, sí. Hubo una película en 2004, una película hace ya 20 años.
20 años. No 10, no 15, de hace 20 años, sobre el personaje de Gatúbela. Catwoman, para la gente de otros lados, depende de su mamaduría. Catwoman o Gatúbela. Fue una película interpretada por Halle Berry. Para que no sepa quién es Halle Berry, fue Tormenta en las primeras películas de X-Men. A lo mejor mucha gente también no sabe de qué estoy hablando, pero bueno, no tengo otra referencia. Fue, creo que, la primera película de un basada en un villano. Así en general, o sea, fue la primera película basada en un villano que tuvimos en la historia del cine de superhéroes. Y creo que en la historia del cine en general. La película es sumamente estúpida. ¿Por qué? Porque a pesar de que Halle Berry es una gran actriz y es hermosa, aquí se ve fea. Aquí se ve fea, aquí actúa horrible. Esta película sí la vi. La vi, claro que no fue en cines, no fui a verla en cines, pero la llegué a ver ya en cadenas en un canal, en TNT, la gente joven, vieja, ya no sé, sabrá a qué me refiero. Pero la vi en varios canales de televisión. Y wow. En su momento, porque eres niño, no entiendes qué es una buena película y qué es una mala película. Para ti son películas y a ti te gustan. Y en su momento de niño, claro que me gustó, pero ya después, leyendo cosas y aprendiendo más cosas, veo lo estúpida que es. Se supone que Catwoman es un personaje que es una ladrona y representa eh, un personaje femenino muy importante y muy fuerte. Ya no solamente en la historia de Batman, sino creo que en general en DC Comics. Es un personaje femenino, de los personajes femeninos más fuertes que tiene. Y no fuerte de físicamente, sino de los personajes femeninos más importantes que tiene DC. Y esta película la convirtieron en algo sin sentido, que solamente le intentaron hacer ver sensual, pero no funcionó. Entonces, como que lo sensual no lo acabas de entender. Después la historia es estúpida porque está basada en maquillaje que intoxica a las mujeres. Entonces se convierte en una película que sumamente básica por el tema de mujeres. Entonces se convierte en una película medio machista, sexista. Algo bastante extraño, la verdad. Y está bastante malita. Incluso para hacer película del cine, para hacer una película del 2004, los efectos especiales están bastante malos. Wow. Me acaban de recordar cosas muy feas. Pero bueno, amigos, espero que con esto damos fin al primer episodio del día de hoy, de este día. Espero que les haya gustado mucho. Como dije, en el blog les voy a dejar una infografía. O una infografía sobre sobre las peores películas, las 5 películas más odiadas por la crítica. Las películas peores más odiadas por la crítica y la audiencia. Para que se den un quemón de la cantidad. Si ustedes creen que yo mencioné películas malas, prepárense, porque la infografía va a haber películas más malas. Así que abusados. Al menos aquí, de las que mencioné aquí, 2 están. Dos películas de las que mencioné aquí están en esa infografía. Pero hay otros 3. Hay otras 3 que no tienen ni idea de lo malas que son. Si tienen oportunidad de verlas, les pido que no lo hagan. No hagan. No vean esas películas. No la vean. No las vean. Si quieren verlas por la anécdota, adelante. Pero les recomiendo no verlas. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Espero que les guste el proyecto. Bienvenidos otra vez a Máscaras y Capas en el Cine. Y los vemos o los veo hasta la próxima.